Salve amantes de la historia, sed bienvenidos a una nueva entrega de Cliófilos, un paseo por la historia. En el programa de esta semana vamos a volver a hablar de la Grecia clásica, porque sabemos que os gusta mucho, al igual que nosotros, aunque normalmente hablemos de Roma. Tras tanto empacho de estos que corrían por el Lacio, siempre va bien un poco de diversificación. Ya hacía mucho tiempo que no viajábamos hasta la Hélade, y esa es una buena oportunidad. Hoy os vamos a hablar de un conflicto que no sabemos si conoceréis, la Guerra de Corinto. Así que calzaos las crépidas y acompañadnos. Para hablar de ello no podría faltar, por supuesto, mi compañero de fatigas. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Arnau, con ganas de entrar ya en guerra. Tengo mi Dori afilada y ya le he hecho, todos los apaños a mi armadura, le he sacado brillo, o sea que listo para el combate. Pues nada, veo que eres un animal de costumbre, siempre pensando en la guerra. Bueno, sí, será que yo soy el único que pienso en guerra, será que tú no lo haces, Arnau, a ver, no nos engañemos. Sí, no, tienes razón. Antes de ponerme a grabar he estado afilando un poco mis shifos, así que... Ahí está. Tienes toda la razón. Pero bueno, en esto como mínimo nos parecemos, como en otras cosas. Bien. Pero bueno, no nos entretengamos más y comencemos con ese tema tan interesante que yo creo que nuestros seguidores estarán impacientes por saber más. Yo me callo y dejo que hable el maestro. Bueno, maestro nada, somos ambos maestros y colaboradores compañeros, pero bueno, si me das paso, pues empezaré yo y nada, pues vamos a ello, ¿no? Vamos entrando en harina, que el programa de hoy promete mucho, ¿no? Para empezar debemos situar esta guerra en el marco cronológico correspondiente, y es que fue un conflicto que tuvo lugar entre los años 395 y 387 a.C. y en el que se enfrentaron pues Esparta y algunas de las ciudades de su propia liga, de la Liga del Peloponeso, que eso ya seguramente os resultará extraño. Sale un poco de todas esas guerras más conocidas que seguramente que los libros de historia siempre tratan y todos los programas de podcast también tratan, como pueden ser las guerras médicas, las guerras del Peloponeso. Pues hoy hablaremos de otra guerra quizá menos relevante, pero como veréis también muy interesante, ¿no? El contexto histórico tras las guerras del Peloponeso, pues debemos deciros que varió sustancialmente. La polis de Esparta fue la que se convirtió en la potencia hegemónica, sobre todo como consecuencia de haberse alzado con la victoria, ¿no? Eso imagino que a todos los que nos escuchan pues ya lo sabrán de sobra. Pese a eso, las ciudades que ayudaron a Esparta pues no fueron debidamente recompensadas por su contribución. Sabemos que los líderes de la liga fueron los únicos que recibieron el botín y el pago de los tributos por parte de los derrotados. Y eso, obviamente, pues provocaría que los aliados, pues, recelasen un poco de Esparta, ¿no? Se negaron a apoyarla en decisiones futuras que tomaría a partir de ese momento y que serían importantes para todo el destino de la liga. Bueno, si me lo permitas, yo también habría hecho lo mismo, Claro. sin duda. Estas diferencias fueron aprovechadas por los persas, que veían a los espartanos como una amenaza y que estaban atentos a cualquier brecha por la que pudieran atacarles. Los espartanos, por su parte, se habían fijado en su imperio, pero los medos se movieron con rapidez y supieron alentar a estas ciudades con su oro y hacerlas entrar en una guerra abierta con la polis que encabezaba la Liga del Peloponeso. El malestar era evidente entre las polis de la Liga del Peloponeso, y más cuando Esparta atacó y sometió la ciudad de Elis, perteneciente a la misma liga. Este acto sucedió en el 402 a.C. y Tebas y Corinto se opusieron a la demanda de Esparta para que le ayudasen en el asedio. Hacemos mención, llegados a ese punto de la historia, de que en el año 401 a.C. un contingente de mercenarios griegos viajó hasta las costas de Asia Menor para dar el apoyo al sátrapa Ciro el Joven, hermano menor del rey Artajerjes II. Formaron parte de la expedición de los 10.000, de la que ya os hablamos en uno, o diría que eran dos, programas del canal. Si recordáis, Ciro el Joven, no el fundador del Imperio Persa, quería destronar al Rey de Reyes, que a la postre era su hermano Artajerjes II. Para hacerlo contrató a un nutrido grupo de mercenarios griegos, algo nada raro en esa época, entre los cuales había hoplitas procedentes de muchas ciudades-estado. Entre ellos, por ejemplo, unos 700 espartanos. El número 300 era poquito, así que subieron a 700. Como ya sabréis, la empresa no contó con el reconocimiento de la vencedora de las guerras del Peloponeso y a la postre resultó ser un fracaso. Ciro fue abatido durante la batalla de Cunaxa, dejando a los griegos a su suerte y con un duro y arduo camino de vuelta a Grecia para hacer. Si no sabéis de qué estamos hablando,
Spam Alert, tenéis un vídeo o un audio de nuestro canal hablando de todo esto. Muy interesante, por cierto, o sea que os invitamos a que vayáis a consultarlo porque entenderéis un poquito también el contexto de lo que os vamos a hablar ahora, ¿no? Y es que volviendo al tema de la Liga del Peloponeso, pues Tebas y Corinto negaron ese apoyo a una campaña que inició posteriormente el rey espartano Agesilao II en el Imperio Persa, precisamente en este territorio del cual habían conseguido regresar esos espartanos que formaban parte del ejército de los 10.000, de esa expedición de los 10.000. Y obviamente, pues, eso incitó a que Agesilao viera allí, pues, un aliciente, ¿no? Y en el año 397, pues, se decidió a montar una expedición en tierra o en territorio persa, ¿no? El monarca espartano quería frenar la campaña que planeaba el propio Artajerjes II, el rey aqueménida, y para ello pues planeó desplazarse hacia Asia para atacar a los persas en su propio territorio. Como veréis o como sabéis, posteriormente esto fue un preludio de lo que posteriormente haría el gran Alejandro, ¿no? Que era esa espinita que tenían grabada siempre los griegos de que los persas habían ido hasta su territorio, les habían intentado conquistar y ellos los habían rechazado. Pues qué mejor que devolvérselo. Pues el primero, antes de Alejandro, pues fue Agesilao II el que lo intentó, ¿no? En cierto modo, pues no quería que los aqueménidas tuvieran la oportunidad de volver a cruzar el Egeo y atacar de nuevo Grecia, ¿no? Y ahora seguro que os estaréis preguntando, pues, ¿qué hacían los espartanos tan lejos de su casa cuando a ellos les gustaba muy poquito dejar Esparta, ¿no? Eran bastante reacios a abandonar el Peloponeso y, bueno, eran muy caseros, eran muy, muy caseros. Pues Agesilao II era un rey diferente a los demás y supo ver la importancia de llevar la guerra lejos de sus fronteras. Eso era un requisito básico, ¿no? Para ello, pues no dudó en salir de su posición de comodidad para evitar un mal mayor en un futuro. Y volviendo a los aliados de Esparta, que se negaron a acompañarle, y eso también, pues hombre, entiendo que les dolería un poco, debemos afirmar que al principio el monarca no se preocupó de que no fueran con él, y se centró más en sus planes, que consistían en una conquista más bien, podríamos decir, de las satrapías persas de la zona de Jonia, donde estaban las ciudades griegas, que en una liberación de las propias ciudades en sí, que es así podría ser más que un pretexto o un casus belli para iniciar esa campaña. Lo que en principio sería una campaña de liberación, realmente en el fondo lo que escondía era un interés porque los griegos que habían estado allí años antes, unos poquitos años antes, le habían informado de la riqueza que había dentro de esas satrapías, ¿no? Debemos decir también que al principio tuvo bastante éxito, ya que se hizo con el control de muchas ciudades persas y puso en jaque a varios sátrapas. Pero, como ya hemos dicho antes, los persas tenían algo muy importante: el cash, el dinero, las moneditas, y se sirvieron de él para hacer que los aliados de Esparta se alzasen en armas contra ellos en la propia Grecia. Esto es un recurso que nunca falla y es traer problemas internos a tu enemigo. Así obligaban a Agesilao a regresar a su patria y se lo sacaban un poco de encima. Obviamente, Tebas, que estaba dolida por lo que había hecho Esparta, aceptó de buen grado el oro, porque solo necesitaban una excusa. Lo mismo hicieron otras ciudades, como la misma Atenas y Corinto, iniciándose de ese modo la llamada posteriormente Guerra de Corinto, y que da título a nuestro programa de hoy. Los tebanos no actuaron de manera directa contra sus antiguos aliados y prefirieron meter por medio las ciudades de Lócrida y Fócida. Intervinieron del lado de la primera, obligando a los segundos a acudir a Esparta. Eso ocurrió en el año 395 a.C. y fue el detonante de la guerra entre los que habían sido hasta en ese momento los aliados, porque las alianzas en ese momento cambiaban con el viento. Los tebanos se movieron con astucia y enviaron una embajada a Atenas para pedirle su ayuda. Los atenienses, dolidos también como estaban por la derrota sufrida en el largo conflicto con Esparta, estamos hablando de las guerras del Peloponeso, no dudaron en aliarse con ellos. Aquí había bastante resentimiento contra Esparta y solo faltó una pequeña excusa para un poco prender el fuego de la venganza. Firmaron además un tratado de paz perpetua con los tebanos y les prometieron su apoyo. Bueno, pues entrando ya en materia y ya que tenemos aquí el preludio, el inicio de las hostilidades, o sea, lo que es la misma guerra de Corinto, obviamente se le llamaría así tiempo después y porque Corinto fue una de las polis que participó en el conflicto, ¿no? El primer encuentro serio de la guerra, en el cual participaron todas las ciudades importantes, tuvo lugar en la ciudad de Haliarto,
los espartanos fueron derrotados, perdiendo a uno de sus mejores generales, Lisandro. Lisandro fue ese general que había sido almirante de la flota espartana y que derrotó a los atenienses en la batalla de Gospótamos en el año 405, el mismo que poco después tomó la ciudad de Atenas poniendo fin a la propia guerra del Peloponeso. O sea que era un personaje muy, muy importante, un estrategos o un general muy relevante dentro de la ciudad de Esparta, y eso fue un palo muy, muy duro, ¿no? Fue un revés tremendo para los espartanos. Fue Pausanias, que llegó un día después de la derrota, quien tuvo que acordar una tregua para poder recuperar los cuerpos de los espartanos caídos, ¿no? Entre ellos el del mismo Lisandro. A finales de ese mismo año, las ciudades de Corinto y Argos entraron también en la guerra y se unieron de esa manera a Tebas y Atenas, al igual que otras pequeñas ciudades que se unieron también viendo que Esparta no era invencible. O sea, se dieron cuenta de que si se unían entre todas estas ciudades podrían llegar a acabar con la hegemonía de la todopoderosa, todopotente y vencedora de las guerras del Peloponeso, Esparta. Bueno, es la misma historia que os ha dicho Arnau, ¿no? Que las alianzas cambiaban pues como el viento, ¿no? Y es que esto era una cosa que sucedía más habitual de lo que creéis entre los griegos, ¿no? Entre las ciudades griegas. Así pues, todas estas ciudades se dieron cuenta de que Esparta podía ser derrotada también por tierra, ¿no? Lo que quizás es lo que tenían más fama de indestructibles. Aprovecharon la ocasión para enfrentarse a ella, ya que tenía sometidas a las demás ciudades de la liga a unas estrictas condiciones. Entonces los espartanos decidieron avisar a Agesilao para que regresase ya directamente a Esparta. La amenaza que se cernía sobre ellos era cada vez más grande y no podían ya arriesgarse. El rey espartano, al ver que le iban las cosas muy bien en Persia, no le quedó más remedio, aunque él no quisiera, que volver a casa con las cosas a medio hacer. El 394 a.C., los ejércitos de la Confederación y de Esparta chocaron en el lecho seco del río Nemea. El ejército espartano, bajo las órdenes de Aristodemo, estaba compuesto por casi 20.000 hoplitas, de los cuales casi 6.000 eran de Esparta. El resto eran de otras ciudades de la liga que se habían mantenido fieles a la causa. En el bando de la Confederación, bajo el mando de Trasíbulo, combatieron 24.000 hoplitas más algunas tropas ligeras. La suerte, o la mala suerte, depende de qué bando estéis, quiso que los atenienses quedaran alineados frente al contingente espartano. Fueron derrotados por los lacedemonios de manera clarísima, y eso evidentemente decidió el rumbo de esa batalla. Bueno, esa victoria supuso que el contingente espartano, esa victoria en ese punto de la batalla, ¿no? En ese ala donde se enfrentaron a los atenienses, supuso que el contingente espartano pues quedara libre de maniobra y de esa manera pues atacó por el flanco al resto de los aliados o de los miembros de la Confederación, que les llamaremos a partir de ahora sí los confederados, ¿no? No nada que ver con lo que sería la guerra de secesión en Estados Unidos, pero sí que era una confederación de ciudades y por otra parte pues estaban los espartanos, que eran los líderes de la Liga del Peloponeso, ¿no? Las fuentes nos hablan de que los espartanos causaron cerca de 2.800 bajas, mientras que ellos sufrieron unas 1.100. Bueno, como veis, ya os dijimos cuando hablamos de los hoplitas que normalmente en estos enfrentamientos con ejércitos tan grandes y con hombres tan bien pertrechados, el número de bajas no era muy alto y acostumbraba a estar pues cerca de un 20 y pico por ciento de... Y sobre todo se producían pues eso, cuando los hoplitas huían o cuando eran flanqueados, ¿no? La cuestión es que los espartanos vencieron, pero no avanzaron hasta la ciudad de Corinto. Bueno, quizás se lo pensaron, ¿no? O decidieron plantear la estrategia de otra manera. Así fue como en la primavera del mismo 394 a.C., una flota persa bajo el mando del ateniense Conón derrotó a los espartanos en las costas de Gnido. O sea que hubo paralelamente otra batalla naval, y es que los persas ya no solo estaban poniendo oro, sino que también contribuían con los atenienses, porque ya os hemos dicho que su objetivo era intentar debilitar a los espartanos, que eran la potencia hegemónica de Grecia. Pero bueno, ya os hacemos un spoiler, y es que ya veréis que esta afinidad con los griegos de Atenas y de la Confederación no siempre se mantendría por parte de los persas, porque sabían jugar a dos bandos, ¿no? Bueno, por cualquier caso, el rey Agesilao pues no
no comunicó esa derrota, o no habló de esa derrota en las costas de Nido a sus hombres, pues en cierto modo, pues para no desmoralizarles, ¿no? Porque él estaba en movimiento y tenía que llegar hasta el meollo del conflicto, pues para, bueno, desestabilizar un poco la situación y ponerla un poco del bando de los espartanos, ¿no? Mientras eso sucedía, Agesilao avanzó por tierra entrando desde Tracia con su ejército y se dirigió hacia la zona de Beocia, donde se encontró con un ejército tebano que le plantó cara en Coronea, o sea, ese mismo año, imaginaros. Fue un año bastante conflictivo, bastante movidito, ¿no? Allí, además, los tebanos estaban o contaban con el apoyo de los argivos, que eran aliados suyos. Y pese a ser inferiores, los espartanos dieron un golpe sobre la mesa. Derrotaron de nuevo a las tropas de la Confederación. Sí, de hecho, en gran medida gracias a que Argesilao llevaba consigo tropas jonias y algunos veteranos de la expedición de los 10.000. Eso realmente era toda una garantía en el campo de batalla. El conflicto, aunque no penséis, no estéis demasiado cómodos, estaba lejos de acabarse. Pero en el año 392 a.C., las potencias beligerantes se reunieron en Sardes, en Asia Menor, para tratar de llegar a un entendimiento. Aquí ya es una evidencia enorme de que los persas tenían un protagonismo descarado. Se estaban gastando demasiados recursos en una guerra que parecía que no daba sus frutos. Pero no alcanzaron ningún acuerdo, sobre todo por las diferencias de criterio entre los propios aliados. Atenas no estaba de acuerdo en algunas de las condiciones propuestas, teniendo en cuenta sobre todo que era Esparta la que iba perdiendo la guerra. La cuestión fue que en el año 391 se reanudaron las operaciones bélicas. Los espartanos construyeron una nueva flota e iniciaron sus campañas en el Egeo y en las costas de Asia con un cierto éxito. Bueno, todas las ciudades-estado de la Confederación antiespartana estaban, podríamos decir, agotadas económicamente, y la única que podía hacer frente al gasto, pues en ese caso fue Atenas, que era la más poderosa y la más potente de ellas, ¿no? Los gobernantes de las polis, o en este caso de la ciudad de Atenas, decidieron proseguir con la guerra. Lo tenían muy claro, ¿no? Se llevaron a cabo varios enfrentamientos más. Incluso sabemos que los atenienses fueron capaces de derrotar a los espartanos ese mismo año en la batalla del Equeo. En ese enfrentamiento, las tropas atenienses, dirigidas por un tal Ifícrates, en su mayoría peltastas, o lo que es lo mismo, infantería ligera, fueron capaces de vencer a los hoplitas pesados espartanos. Y Tebas también podemos afirmar que podíamos decir que se lo miró un poco desde lejos, ¿no? Apenas participó en lo que quedaría de guerra. Argos y Corinto pues tampoco pudieron contribuir demasiado y se dedicaron simplemente a defenderse de los ataques que iban sufriendo por parte de la Liga del Peloponeso. En esa fase final de la guerra, los espartanos, de la mano de Antálcidas, entablaron negociaciones con los persas otra vez. Los medos habían estado apoyando a la Confederación a lo largo de todo el conflicto, pero se habían replanteado un poco sus opciones, sobre todo después de que los atenienses hubiesen apoyado varias revueltas contra ellos. Aquí todo va en las dos direcciones. Como por ejemplo, de estas rebeliones podemos citar la del rey de Salamina, de Chipre, Evágoras, o la del faraón Acoris en Egipto. Tras sufrir varios reveses más y tras percatarse de que ahora los persas apoyaban a los espartanos, vaya cambio de chaqueta. Sí, de chaqueta, los atenienses se mostraron dispuestos a escuchar las propuestas. Ahora ya sí. En el fondo también estaban agotados de un conflicto tan largo, así que en estas estamos como en el año 387 a.C. y bajo la influencia de los persas, cuando es en ese año que se pone fin a la guerra de Corinto. Se firmó un tratado de paz que recibió el nombre de la Paz del Rey, en honor al gran rey persa que había intervenido y básicamente había movido los hilos. Aunque también fue conocida como la Paz de Antálcidas por el oficial espartano que medió en las negociaciones. Pero bueno, esto de ser parte y mediador es un poco, bueno, digamos, raro al menos. Persia salió también beneficiada con la firma del tratado, ya que se quedó con Chipre y la zona de Jonia, un mordisco que no está nada mal. También recibió varias zonas del Egeo que habían sido reconquistadas por los atenienses. Bueno, los espartanos por su parte se quedaron como potencia dominante y hegemónica en Grecia, ¿no? Incluso sabemos que organizaron varias campañas militares contra ciudades que,
desde su punto de vista, o siempre alegaron que suponían una amenaza para sus intereses, ¿no? Aunque Atenas, por ejemplo, debemos decir que también al haber firmado este tratado de paz, no lo firmaría si no es que obtuviera algo beneficioso a cambio, y es que también salió reforzada, ya que había sido capaz de rehacer su flota. Ese oro persa que en la primera fase de la guerra sobre todo había servido para financiar ese alzamiento contra Esparta, pues se aprovechó, además de para hacer la flota, pues para reconstruir sus murallas, que vamos, que no venía mal, ¿no? Que como recordaréis fueron destruidas o se ordenó que se destruyeran cuando se perdió la guerra del Peloponeso, ¿no? Bueno, en conclusión, como veis, la guerra fue un constante entre todas las ciudades-estado de la Grecia clásica. Daba igual que estuviesen agotadas en cuanto a recursos. Siempre estaban los aliados para ayudar. Y si no, pues siempre se podía contar con el oro de los grandes persas que estaban metiendo sus narices en todas partes. Y es que estaban interesados en que Grecia no se convirtiera en una potencia que pudiera plantarle cara, pues tal como había hecho Agesilao, yéndose a los propios territorios y a las propias satrapías, ¿no? Entonces, sin tener que intervenir directamente, pero vamos, te doy dinerito, te doy tropas, te doy lo que haga falta y entre vosotros os vais hostiando y así pues yo me quedo más tranquilito y, bueno, y quizá cuando estéis débiles pues yo ya planeé conquistaros, ¿no? En cualquier caso, y a modo de spoiler, ya os avanzamos, sabed que los espartanos no fueron capaces de mantener su hegemonía durante mucho tiempo más y surgió en su lugar otra polis que se hizo con el dominio de la Grecia continental. Tebas. Ya lo recordaréis de cuando os hablamos también del batallón sagrado, que hicimos mención a esa batalla en la que se proclamaron o derrotaron a los espartanos y bueno, la batalla de Leuctra y bueno, Tebas tampoco es que durase mucho porque su hegemonía tampoco duraría demasiado, ¿no? Pero esa ya es otra historia que creo que ya como digo, ya la hemos tocado en otra ocasión. Y cuando llegue el momento, pues volveremos a hablaros de este periodo tan convulso, porque es un periodo convulso, porque también tendrían que aparecer posteriormente otras potencias importantes, como fue en este caso la gran dominadora de ese siglo IV y el devenir del siglo II también, que fue Macedonia, ¿no? Perdón, siglo IV, siglo III, un periodo súper fascinante que ya cuando tengamos ocasión pues ya lo volveremos a tratar. Yo creo que con esto, Arnau, hemos dado un repaso, sí, importantísimo, grande y extenso a lo que fue el conflicto de la guerra de Corinto, ¿no? Un conflicto que ya hemos dicho antes no está muy tratado por las fuentes, pero que sí que fue relevante para el devenir de los acontecimientos que sucederían después de esa firma de ese tratado, de esa paz del rey o paz de Antálcidas, ¿no? Yo con esto lo dejamos, si te parece, en este punto. Como siempre, nos despedimos de vosotros y os damos por la chapa, ¿no? Que hoy me toca darla a mí. Normalmente es Arnau el que os da la chapa con el tema de las suscripciones. Os invitamos, como siempre, a que os suscribáis a nuestro canal si no estáis suscritos ya, a que nos dejéis todos los comentarios que queráis, sugerencias y que nos propongáis pues también temas. Y en la medida de lo posible, nosotros ya intentaremos dar cumplimiento a esas peticiones tan pronto como podamos, porque tenemos también mucho trabajo acumulado y tenemos pues muchas cosas abiertas, como pueden ser las legiones, nuestra saga sobre las legiones romanas que estamos haciendo esta temporada porque creo que están teniendo bastante éxito, ¿no, Arnau? ¿Cómo lo ves tú el tema de las legiones? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Incluso los vídeos. Aunque sí, incluso si alguien pues tiene un cierto interés en una en concreto, pues tiene primero el audio o el vídeo y además tiene las fuentes de donde hemos sacado la información por si quiere tenerlo negro sobre blanco y si necesita más información. Así que yo creo que sí. Y la gente pues le está gustando, las visitas ya hablan por sí solas. Bueno, pues os remitimos tanto a nuestro canal de iVoox, donde podréis escuchar el audio en podcast, y también os remitimos a nuestro canal de YouTube, como ha dicho Arnau, donde encontraréis pues unas imágenes, un vídeo más completito sobre todos los temas que tratamos. Sin más, nos despedimos como siempre, nos escuchamos, nos vemos en el siguiente episodio de Criófilos, un paseo por la historia.